Bienvenidos a tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita. Con Sentido Insular es un programa que llega a ustedes para visitar esos sitios, hablar con esa gente que hace vida en nuestra isla de Margarita, en nuestra isla de Coche y en nuestra isla de Cubagua. Toda esa insularidad que recorremos con tu programa Con Sentido Insular. Historias, cuentos, personajes, la gente que vive aquí, es de aquí y la que han venido para quedarse con nosotros, como es el caso de este personaje especial que van a conocer hoy, Daniel Anzieta, fotógrafo, hombre ligado a muchas cosas que ha tenido en estos 30 años de vida en nuestra isla. Daniel, bienvenido a Con Sentido Insular. Muchas gracias. ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Todo bien, todo chévere. Ese niño Daniel, ¿dónde nace? Bueno, yo nací en Caracas de dos padres inmigrantes. Uno es peruano-japonés y mi madre alemana. Ellos llegaron a Caracas en el año 75 y yo nací en el 77 en Caracas. Pero después de 2 años nos mudamos a Upata, en Guayana. ¿Y eso de...? Porque mi tío abuelo tenía una mina de cuarzo en el Manteco. Entonces le preguntó a mi papá si la quería dirigir y mi papá se fue con todos nosotros, con mi hermana y yo hasta Upata. ¿Qué te acuerdas de eso? ¿Tiene alguna...? Bueno, de Upata, de esa infancia, o sea, yo siempre crecí mucho en la naturaleza. Con mi papá nos íbamos al Manteco, íbamos de cacería, me acuerdo de chiquito. Fue criado como en un patio con gallinas y como mi papá trabajaba en la mina le regalaban a veces monos, guacamaya, loro, o sea, toda clase de animales. Un contraste, pero qué bueno para un niño en esa oportunidad, porque vivir la naturaleza, o sea, vivir... Exacto. Y mi madre siempre ha sido una mujer que nos dejó ser, o sea, nunca fue sobreprotectora, más bien ella... O sea, nosotros experimentábamos ahí en el patio, que era grandísimo, y hacíamos huecos, prendíamos fuego chiquito, y no había nadie que nos dijera nada. Lo que sí, llegábamos sucios a la casa con mi hermana. Qué bueno, entonces ahí tenemos un libro por allí que es la parte de Cubagua, que fue de tu tío abuelo, ¿no? Sí, de mi tío abuelo, que él fue geólogo. Él fue uno de los primeros geólogos petroleros de aquí de Venezuela. O sea, en la época de Marco Pérez Jiménez, él viaja de Perú para hacer un posgrado en la Central. En esa época la educación era muy, muy buena y estaban los mejores especialistas del mundo. Y él hace su educación de geólogo en la UCB. Y después hace un posgrado en Stanford. Él fue de los primeros geólogos que encontraban los pozos petroleros, decían dónde iban a perforar y todo eso. Estuvo ligado a la industria petrolera por muchísimos años. Sí, ese libro, Las Piedras de Cubagua, es un libro muy bonito, o sea, que lo recomendamos dentro de la bibliografía de Cubagua, es un buen trabajo. Sí, porque incluye lo que es toda la geología, más también la parte de arqueología. Y ese muchachito, entonces, ¿hasta qué edad tuviste por allá por Upata? Yo estuve hasta los 7 con mi hermana, porque después pasamos un año en Alemania. La idea era que nosotros aprendiéramos alemán y nos fuimos un año a vivir a Alemania con mi abuela y con mi mamá. Nos fuimos y estuvimos ahí en un pueblo en el sur de Alemania, en los Alpes, viviendo un año y aprendiendo alemán. Esa fue una de las mejores etapas de mi vida, una de las tantas mejores etapas. Y luego te devuelves a Venezuela. Ajá, cuando cumplo 8, casi 9 años, nos devolvemos de nuevo a Upata, pero después nos mudamos a Puerto Ordaz. Y de los 9 hasta los 19 años viví en Puerto Ordaz. Toda esa etapa bonita de Puerto Ordaz, donde tú podías ir en bicicleta, ir por todo Puerto Ordaz porque era súper seguro, súper ordenado. Esa era la época que Puerto Ordaz era una ciudad vibrante y bien. Es que Puerto Ordaz fue diseñada como ciudad. Sí, es que era una ciudad de avenida de 5 canales. O sea, tuvo planificado una ciudad como tipo americana que tenía sus edificios en un lado, los suburbios del otro, todo ordenado, limpiecito, seguro. O
sea, una infancia muy bonita. ¿Y estudiaste luego allá en Puerto Ordaz, no? Sí, estudiamos en Puerto Ordaz desde primaria hasta que me gradué en bachillerato. Ya cuando me gradúo, me vengo aquí a la isla a estudiar biología marina. Biología marina, imaginen ustedes esta Sí. historia tan bonita. También hay un sentimiento aquí de migración, ¿no? De migración. Sí, exacto. O sea, La Venezuela abierta a sí, todas las o sea, porque corrientes. básicamente mis antepasados, pero mi bisabuelo era japonés. Migró de Japón, pero no por necesidad, sino que el barco paró ahí y él era médico. Y como había una gran colonia japonesa en Lima, en Perú, Claro. entonces el encargado de los japoneses en ese entonces lo contacta y dice, usted es médico, bueno, aquí tenemos una colonia grande japonesa que no sabemos cómo tratarlos, cómo hablarles, usted nos puede ser el médico de los japoneses aquí en Perú. Y bueno, y él se queda ahí. Entonces él se enamora de una española china. Y tiene, ¿cómo se llama? A los que son mis tíos, a mi abuela. Y mi abuela, bueno, y serán 7. Y bueno, y después, para que veas cómo mi familia siempre ha estado ligada a la migración. Entonces yo, por lo menos, soy primera generación de venezolanos. A mí me pasa mucho, yo me siento muy venezolano, pero hay costumbres venezolanas que yo nunca las tuve en mi casa. Sí, claro, porque dice que hay como no una lucha así abierta, pero es que la comida la comida del otro. Pero es que mira, las costumbres. yo fui criado comiendo arepa. Yo comía arepa, mi mamá me hacía arepa, mi mamá alemana, comida alemana, comida española, comida china, japonesa, peruana. Entonces yo tengo una cantidad de sabores y de mezclas que... ¿Tienes algún un sabor que te recuerde así de esa infancia? Un sabor que Dios me marcó pues. Berro, sabor de la infancia. Bueno, el mango porque en Puerto Rico había una cantidad de mango, la carne asada, también. Por ejemplo, tú agarras, me cierras los ojos y tú me montes en un avión y cuando aterrizo en Lima, yo sé que estoy en Lima por los olores. Por el olor al olor al mar de Lima, todo, yo sé que estoy en Lima. Igual tú me cierras los ojos y me llevas al pueblo de mi abuelo, yo sé que estoy en el pueblo de mi abuelo porque es bosta con hierba mojada, bosta de vaca con hierba mojada. Porque el lugar de mi abuelo es un lugar ganadero, de vacas lecheras. Entonces, ese olor allí. Esos olores, pero no es el típico olor a bosta del trópico, sino olor a bosta de lugares fríos. Y a mí me pasó algo muy curioso. Yo estando en Bogotá, en el páramo, había ese mismo olor que había en el pueblo de mi abuelo. Te hizo una cercanía. Exacto. Me hizo una cercanía así como que, mira, aquí... La memoria a veces está allí, ¿no? Se siente y eres capaz de detectar tantas cosas porque es una computadora y ese disco duro de nuestra memoria. Lo que son los olores uno nunca los olvida. El olor de cualquier cosa que te haya marcado, no te olvida. Ya regresamos con Daniel Ancieta aquí en Consentido Insular. Continuamos con tu programa Consentido Insular, por aquí por UniTV, la televisión de Margarita, conversando hoy con Daniel Ancieta. Daniel, ¿algún recuerdo así de esa mina? Bueno, de la primera, ¿no? Sí, bueno, cuando estaba chiquito que mi papá no me llevaba al Manteco me acuerdo que siempre había un lago grande y ahí sacaban el cuarzo que después lo llevaban a Ferrominera para hacer el acero. Y después nos mudamos a Puerto Ordaz porque a mi tío abuelo, el geólogo, le dieron una concesión minera, pero de mina de oro, en el kilómetro 88. Entonces mi papá se lanza esa aventura a la selva, yo me acuerdo,
que íbamos a la selva y iban buscando dónde estaba la veta, dónde iban a hacer campamento, el tema de los payloaders haciendo ¿cómo se llama? La ruta, la carretera. Pica. Entonces mi tío abuelo con un martillito iba viendo y me decía, mira Daniel, aquí hay oro. Entonces uno veía el cuarzo, lo picaba y veías como una vetica de oro. O sea, tuviste en tus manos la... Sí, entonces iba para montar la primera planta de cianuración en el kilómetro 88. Que la cianuración era, prácticamente metían todo el material de un lado, pasaba por un proceso químico y al final salía el oro. Pues tu papá tenía conocimiento de esa parte de la... Mi papá es ingeniero. Ah, que no había dicho nada. Sí, mi papá es ingeniero y mi tío abuelo es geólogo, entonces entre ellos, y bueno, se buscaron la tecnología en Canadá, tenían ingenieros canadienses. O sea, fue una planta muy bien montada y también era una minería a cielo abierto. La parte esta de la minería, luego te graduó de bachiller, de esa parte, algún sonido en especial, algún sonido que así como dijiste que se te acercó con el sabor, los olores, algún sonido especial así. No, o sea, sonidos como tal, pero sí me acuerdo cuando agarré el primer lingote de oro, que pesaba 1 kilo y era de este tamaño. Entonces ahí fue cuando descubrí que cuando veías en las películas que cargaban un lingote así, yo decía, no, eso es mentira, porque si uno así chiquito, eso de fácil pesa como 100 kilos. Entonces... Y es interesante, Daniel, lo que tú me decías de tu abuelo, el japonés, ¿no? Sí. Que ya estaba comprometido para casarse por allá por Japón. Él se enamora de una plebeya, y porque él era como de alta, como decía, alto alcurnia. Entonces, él se enamora y los padres lo mandan a Alemania para que se olvidara de la novia. Entonces él baja de Japón, pasa por Lima, el barco queda ahí, bueno, y ahí quedó enganchado en Lima como médico de los japoneses. Y todos mis tíos abuelos fueron médicos de la colonia japonesa. Incluso una de mis tías abuelas recibió al mundo a Fujimori, que después fue presidente de Perú. Entonces, pues, porque ellos conocían a toda la colonia japonesa. Sí, que hay una fusión ahí en Perú grandísima. O sea, sí, es la segunda colonia más grande de japoneses en Latinoamérica. El muchacho que está metido en eso de las minas, o sea, es como ligado a esa familia. ¿Cómo se te ocurre a ti venirte a Margarita a estudiar biología marina? Porque yo era yo era deportista, yo fui windsurfista profesional. Empecé a hacer windsurf a los 12 años. ¿Y dónde? En Puerto Ordaz, con mi papá. Mi papá le encantaba el windsurf. Entonces yo aprendí a hacer windsurf y de los 12 años hacía windsurf. ¿En el río ahí? En el río Caroní. No, en el río Caroní tenemos cuentos, cruzábamos una lanchita, íbamos a una isla al frente. Ajá. Y ahí hacíamos sancocho y nos quedábamos a dormir, ponte toda una Semana Santa, un fin de semana. O sea, nosotros siempre, desde que estábamos, mi hermana recién nacida, yo de 1 año, mis padres iban a la playa a acampar, a la selva a acampar, a la gran sabana. O sea, yo me crié mucho al aire libre, porque sí, a mi papá y a mi mamá le encantaba. Porque, o sea, un windsurf allá ¿pero había más gente o fue tu papá? No, había un grupo de gente. ¿Pionero en eso? Sí, había como 4 o 5 personas que empezó a gustar el windsurf y se fueron agregando, incluso hicieron un club de vela. Entonces se hizo el windsurf hasta que, bueno, construyeron las represas nuevas y todo eso quedó inundado y ya no. Pero entonces yo me venía a Margarita todo el tiempo a hacer windsurf. Ah, ya. Hacíamos windsurf todo el tiempo, íbamos para Coche y así, siempre venía a la isla y bueno, dice, bueno, voy a estudiar biología marina en Margarita, ¿dónde más me iba a ir? Y llego aquí a Margarita con 19 años. Pero yo antes de los 15 años ya venía a Margarita muy seguido a hacer windsurf. ¿Cómo fue ese? Ya venías como turista, todo lo demás, pero ¿cómo fue ese encuentro tuyo con Margarita? Ya aquí me quedo, o sea, ¿te vienes solo? O sea, me vengo con mi hermana, ya había un primo viviendo aquí, estábamos viviendo los 3 en un apartamento y empezamos a estudiar. Yo la verdad en Margarita siempre me sentí en casa, nunca me sentí, incluso cuando venía a navegar siempre no me sentía como un turista, sino como, no vivía en Margarita, pero me sentía parte de la isla. Y cuando estudio hasta 5º semestre en Margarita Biología Marina. ¿En la UDO? En la UDO, en Boca de Río. Sí, empecé primero en Guatemala, después en Boca de Río.
Y me sale la oportunidad de irme a Australia. Australia, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, tenía una amiga colombiana que iba a venir a estudiar a Margarita, pero más nunca supimos de ella. Y llamamos a la mamá a ver qué pasó, porque le estamos haciendo todos los trámites para que viniera a estudiar biología marina a Venezuela. Y ella, no, mejor la mandamos a Australia. Y yo, ¿y cómo es eso? Sí, aquí hay una compañía que tú le mandas como unos reclutas de alumnos. Entonces, le mandas los papeles y estudias allá. Entonces, yo mandé todos mis papeles, me hicieron reválida y me fui a Australia a estudiar. Australia. Sí, y ahí estuve 3 años y medio. ¿Terminaste la biología marina en Australia? Sí, hice mi biología marina y hice una especialización también en sistema inmunológico en camarones. Y cuéntanos, ¿cómo te fue? O sea, es interesante cómo te fue primero Australia, es la primera vez que iba para allá. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia, Daniel? Bueno, es que yo en toda mi vida he tenido etapas muy bellas, ¿no? Australia fue una de ellas. O sea, primero es un país completamente distinto al de nosotros. Primero, todo lo que es la naturaleza, toda la biodiversidad que tiene, es muy distinta. Primero tienes canguros. Casi todos los mamíferos que hay allá son marsupiales. La gente es anglosajona, pero de todos los anglosajones son los más relajados. Más tranquilos. Y tienen como un humor muy negro. Y al hablar el inglés cortan las palabras como nosotros los venezolanos cuando cortamos las palabras en español, ellos en el inglés. Y también son como todos, llevan la vida muy relajada. O sea, el australiano trabaja de 8 a 5 de la tarde y después de ahí se va a la playa. Y de 5 a 8 de la mañana se va a la playa a surfear. O sea, es una sociedad que está muy ligada al mar y muy ligada al aire libre. Entonces, son un país desarrollado que trabaja mucho, pero al mismo tiempo disfruta mucho de la vida, porque tiene muchos parques. Los veranos son largos. Uno se imagina, te dice, vas a estudiar biología marina Australia, uno se imagina que es que los canguros están allá en el mar. Sí, no, pero si estás en la playa y si tú los ves o sea, de repente corriendo por ahí a los canguros, eso sí se ve. Bueno, en Australia lo que tienes que tener cuidado son con tiburones, bastante tiburones. Sí. Estamos conversando con Daniel Ancieta desde Australia, ya regresamos. Continuamos con Daniel Ancieta aquí en tu programa Con Sentido Insular. Hoy haciendo un recorrido con una vida de nómada, una vida así de eso que tiene la parte de migrante en su corazón y en su ADN y nos vamos a atrever en cualquier momento a sacarle un poquito de sangre para que vamos a conseguir que tiene en su ADN mucha liga, liga. Sí, a mí me sacan la sangre y vas a tener español, negro y guayquerí, pero te vas a tener japonés, de todo lo demás. Estás en Australia. Ajá. El mar que tú conociste para hacer tu experiencia en esos 5 años fue el mar de Margarita, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese mar de Australia? O sea, lo que te hablo de las especies, de las cuestiones. Bueno, primero es el Pacífico. Hay mucha más variedad de corales. Más variedad de peces, pero donde yo estaba viviendo era subtropical y estaba muy cerca de la Gran Barrera de Arrecife. Perfecto. Entonces, cuando íbamos a los laboratorios en la Gran Barrera de Arrecife, se buceaba y parecía... ¿Tú has visto la película Encontrando a Nemo? Sí. Prácticamente así. Entonces, claro, ahí tú buceabas con tiburones, con un montón de especies. Pero los tiburones no son tranquilos así como la gente. Lo que pasa es que cuando hay demasiada comida, o sea, tú bajas y estamos hablando que de repente tú estás buceando con 30, 40 tiburones, pero de arrecife que están pendientes de comer. Entonces uno no se siente en ningún momento que en peligro. Claro, hay especies que son mucho más peligrosas, claro, pero gracias a Dios nunca me topé con una de esas.
terminas ahí tu parte de biología marina y te quedas. ¿Por qué te quedas? ¿Te dieron toda la oportunidad de seguir estudiando la...? Sí, bueno, yo termino mi pregrado y se me da la oportunidad de hacer la especialización que en el sistema inmune de camarones, porque, ¿qué pasa? Los camarones no tienen memoria inmunológica. Nosotros los vertebrados, los mamíferos, tú te enfermas de una gripe y tu cuerpo hace anticuerpos. Perfecto. Y crea una memoria de ese, como de ese ADN o de ese patógeno, y entonces crea su anticuerpo. Cuando te enfermas de esa misma cosa no pasa nada, por eso son las vacunas. La vacuna es para generar esa memoria inmunológica. Los camarones no tienen eso. Los camarones se enferman de la misma cosa todo el tiempo. Entonces no hay vacunas. Entonces nosotros en el laboratorio estábamos ideando la manera de crear un alimento que subiera los niveles inmunológicos y a su vez fuera más resistente a las enfermedades. Entonces, bueno, estuvimos experimentando y yo le sacaba sangre a los camarones, los veía en el laboratorio, los distintos tipos de células, cuál era la célula que más se multiplicaba, cuál era la que menos. Y en ese momento eso te llenaba o tú sentías que estabas como te faltaba algo, porque a veces la gente llega a un extremo de conocer las cosas que te gustaban, ¿no? Pero también llega como un nivel así el principio de Peter, algo así que dicen, hasta aquí me voy o qué. Bueno, sí, cuando yo termino mi especialización, yo ya estaba metido ya en la fotografía, me gustaba, y yo empecé a hacer fotografía submarina. Ahí mismo Sí, y fotografía de pájaros, ¿no? Entonces me gustaba bastante la fotografía. Entonces yo termino mi especialización y digo, no, yo voy a estudiar fotografía, es lo que realmente me gusta. Porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy estudiando biología marina me doy cuenta que, como decir, tus ídolos de científicos y todo, vivían como si fueran todavía estudiantes. Vivían como mucha gente en un mismo lugar, no tenían un trabajo fijo. Entonces yo decía, era como la vida de un monje. O sea, siempre como ligado a la... los científicos sí, como ligado a la pobreza, pero el alimentar el ego está en lo que tú escribías, era publicado. Para revistas Exacto, sí. Y lo que era los congresos. Pero cuando tú los veías realmente por dentro, no tenían cómo pagar ¿cómo se llama? El agua, la electricidad. Los servicios. Los servicios. Entonces, yo me di cuenta que realmente los que hacían plata con la ciencia eran los que tenían los laboratorios o los directores de laboratorio, que funcionaba más como como políticos. Es lo que conseguían el dinero y todo eso. Entonces yo dije, no, eso no es para mí. Entonces, me gustó la carrera, me gustó la experiencia, pero no para seguir. Claro, ojo, no es que ese iba a ser mi destino, de repente no. Pero cuando encontré la fotografía y dije, no, por aquí me voy. ¿Cómo llega esa fotografía? Cuando te vas, cuando tú estás estudiando biología, ya tenía... Claro, porque tenía compañeros que hacían trabajos de campo y necesitaba que alguien les tomara la foto. Entonces yo me compré primero una camarita, le hacía la foto, después me compré una cámara más grande y hacía la foto submarina de las cosas que yo necesitaba. Y de paso me iba a los parques y tomaba fotos de los pájaros, de los animales. Y así fue naciendo la... Pero tú terminas la especialización y me dices, me voy. Bueno, mi padre me llama y me dice, cónchale Daniel, vente para Venezuela de nuevo, que hace para allá tan lejos, porque es un lugar muy lejos. Entonces yo ya tenía... ¿Tuviste tiempo sin venir o viniste alguna vez? No, yo venía todos los años. Ah, ya. Entonces yo ya tenía todo para quedarme, tenía todos mis papeles, todo para tener mi residencia. Pero bueno, dije, bueno, ¿por qué no te vienes para acá y hacemos algo juntos y todo? Ah, bueno, y me vine. Y aquí estoy. Pero y cuando te viniste, ¿qué empezaste a hacer? Bueno, cuando me vine tenía la hacienda Macanao, que hacíamos... ¿Te viniste directamente a Margarita? Me vine directamente para Margarita. En Margarita hicimos una hacienda, hacíamos paseos a caballo. Empecé a trabajar con turismo y agricultura. Hice también lo que es granja agroecológica, sembrar ají dulce. Incluso yo tengo un tenedor de oro. Sí, sí. Por el ají dulce margariteño. Entonces,
¿Y esa cómo fue esa experiencia y qué pasó con la hacienda de Macanao? Bueno, la hacienda de Macanao, de la pandemia para acá tuvimos que cerrarla por problemas de logística y bueno, decidimos cerrarla y donar los animales a personas que realmente los pudiera cuidar. Porque era un paseo. Sí, era un paseo a la playa, regresábamos. ¿Qué animales tenías tú ahí? Bueno, en su apogeo teníamos avestruces, teníamos vacas, teníamos cochinos, gallinas, o sea, cabras, tenemos una granja de contacto muy bonita. Me acuerdo de los avestruces. Y bueno, y caballos, tenemos bastante caballos. Dábamos cursos de adiestramiento para caballos, o sea, teníamos algo bien chévere. Pero bueno, como todo tiene un ciclo y ahí terminó. No, pero ahí está, ¿no? Ahí está el terreno todavía. Lo único que quedó fue el burrito, ¿no? Ahí estaba Pascual. El burrito de la Blanquilla. Ajá, el burrito Pascual. Está todavía ahí. No, ahí está, porque lo que pasa es que baja, porque me acuerdo, o sea, era una cuestión, una experiencia, sí. Después del safari que estuvo aquí en aquellos tiempos, los avestruces vuelven contigo. O sea, sí, exacto. Llevó la hacienda Macanao y era una cuestión rara dentro de la Margarita, sí. Y más rara todavía aún en Macanao. Pues. Claro, no, es que Macanao es una belleza y conocer el Parque Nacional a caballo es un privilegio porque los animales se acercan cuando tú vas a caballo. Entonces tú vas en una moto y se van porque el ruido, pero en un caballo tú vas y estás contigo, estás en tus pensamientos, vas viendo los animales, los pájaros. O sea, el caballo y el jinete cuando tienen una unión perfecta, eso es mágico. Yo estaba viendo una película en estos días y entonces alguien se paró, una mujer se paró y vio que estaba una manada de venados y cuando ella se bajó del caballo, los venados se fueron, ¿no? Y él le cuenta a un señor y el señor le dice, no te bajes del caballo y verás cómo pasa por el medio de la manada. Al final de la película, ella iba pasando fue como un sueño para ella pasar en caballo y los venados estaban al lado. O sea, eso es una enseñanza de lo que estás diciendo, porque me acordé de eso. Porque eso se llama la unión. Jinete-caballo, llega un momento en que se vuelven uno solo. Entonces, cuando ocurre esa unión, ya prácticamente el caballo, o sea, se entienden los dos de tal manera que es uno solo. Entonces la energía, todo es uno solo. Qué bueno, mira, aquí hemos hablado de caballos, de canguros, de tiburones y aún falta más. Ya regresamos. Y continuamos con tu programa Con Sentido Insular. En la conversación nos adentramos a la vida de las personas, a ese recorrido que se hace durante este espacio de tiempo que llamamos vida y cada uno lo ha vivido de su forma como lo han visto, como lo ha querido, como Dios lo tiene destinado para cada uno de nosotros. ¿Verdad que Daniel ha sido muy, todavía nos falta, pero es muy interesante esa ruleta de la vida tuya, como decía ayer, me puede ser volterillo para arriba y para abajo. Sí. Y apenas tengo 48 años. Todavía te falta mucho, ¿no? Sí, y entonces, amén. Tienes esa hacienda Macanao, pero vamos ahora, porque ahorita la gente no te conoce ni por hacendado, ni por biólogo marino, ni por minero, ni por japonés, nada de eso. La gente te dice, cuando dice Daniel Ancieta, fotógrafo. Fotógrafo, sí. Donde no importa que tengamos que volver atrás para tú decir, mira, ¿cuándo fue la primera vez que yo tomé una cámara? ¿Cómo fue eso? Porque eso no es todo el mundo. O sea, tú puedes agarrar los cursos que sea. Antes había un curso por correspondencia, Enfield School. Se me cayó la cédula. Y entonces, pero yo siempre le he dicho, ¿no? Los dones, las artes, se pueden perfeccionar con estudio, pero es una cuestión innata, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que tú tomaste una cámara y empezaste y dijiste, esto me gusta? Bueno, la primera vez
fue con mi abuelo en Alemania, porque él era alpinista, entonces él se iba, él agarraba su mochila, toda su cámara y se iba a las montañas. Después se iba como una semana, porque también hacía labores allá ¿Y tú arriba. hiciste alpinismo? No, pero yo tenía ahí 7 años, 8 años, pero él bajaba y traía las fotos, las mandaba a revelar y después nos sentaba todos en la sala para proyectar aquellas fotos que tomaba. Entonces tomaba fotos de los chivos salvajes, animalitos, flores, los paisajes. Entonces yo crecí mucho con eso, ¿no? Viendo. Entonces una vez mi abuelo me prestó una cámara y yo me acuerdo la primera foto que tomé fue unas flores que tenía mi abuela en el balcón. Esa fue la primera vez que tomé la cámara. Pero después de ahí, bueno, pasó mi infancia, pasó todo lo que es la juventud, de los 18 años, pero no, hasta ahí no hubo ese clic de la cámara, sino en Australia cuando realmente empecé a tomar fotos como pensaba que debía ser la fotografía. Cuando llego aquí a Venezuela, a Margarita, Alejandro Sayet tenía su escuela de fotografía y me inscribo con él. Entonces así fue como creciendo más esa pasión por la fotografía, a medida que iba conociendo más, que Alejandro me iba enseñando más, entonces ahí fue que nació todo. Lamentablemente recién fallecido Alejandro, que deja una gran estela y una gran escuela aquí en Margarita. Bueno, tú sabes que Alejandro fue mi primer profesor, me enseñó a bucear también. Cuando tenía 19 años, estaba aquí en la universidad, con un amigo, vamos a hacer un curso, y Alejandro era el profesor. Entonces así fue como aprendí yo a bucear, después me fui a Australia y ahí buceé muchísimo, pero fue porque Alejandro también me enseñó a bucear. Y ese amor por la fotografía, entonces hace el curso con Alejandro, pero ya tú venías con... Sí, yo ya tenía como el bicho ya me había picado el bicho de la fotografía. Y bueno, sí, y a medida que iba creciendo, iba madurando ya la mirada, también he ido aprendiendo de otras artes, hablando con pintores, viendo danza, entonces todo eso te va leyendo, viendo documentales, todo eso te va como nutriendo más y vas tomando otras ideas y ya pasas de ser un fotógrafo ya a un artista. Yo he visto muchas de tus fotos también en blanco y negro, ¿no? Sí, o sea, que es muy raro, porque la gente no siempre ve los colores. Alguien decía, las fotos en blanco y negro a veces expresan más que la misma... Que el mismo sí, lo que color. pasa es que la fotografía nace en blanco y negro. Sí. La fotografía realmente cuando se hizo era blanco y negro, el color llegó después. Y el color se usaba antes más para la publicidad. Y no era la gente no tomaba mucho en cuenta el color. Pero cuando querías hacer arte y fotógrafo serio era en blanco y negro. Hasta que llegan otros artistas y empiezan a utilizar el color de una manera tan especial que ya el color ya prácticamente desplazó al blanco y negro, pero el blanco y negro te da otras lecturas que no te da el color. El color distrae mucho, entonces, pero el blanco y negro tú te fijas en la forma, también como en el aura del lugar, entonces te da otro tipo de sensaciones el blanco y negro. ¿Hay algún fotógrafo así que tú que lo admires, que forma parte así tú dices, mira, este tipo... Bueno, hay un fotógrafo de Hong Kong que se llama Fan Ho. Pero es por la sangre tuya que tienes ahí. Sí, bueno, pero él trabaja los blancos y negros, trabaja mucho con sombras. A mí me gusta trabajar. Cuando hago mucha fotografía me gusta el blanco y negro y trabajar las sombras. ¿Cómo se llama, Alvin? Fan Ho. El primero yo pienso que en ti está así como muy relacionado ese amor por la naturaleza. Como en la fotografía, porque o sea, el fotógrafo capta ese momento, pero también de acuerdo al corazón que tenga. Claro, pero uno va como pasando por etapas, realmente. Por ejemplo, yo empecé primero como buzo, fotógrafo submarino, después me gustó mucho fotografiar animales, después pasé al paisaje, después hice moda, retrato. También empecé a hacer después en los viajes fotografía de calle. Entonces uno va como transitando por todo eso,
que le va dando aquel... Por ejemplo, hoy en día hago muy pocos paisajes, pero esos paisajes también están en mis retratos, esos paisajes también están en mi fotografía de calle, o sea, todo lo que tú vayas aprendiendo y vayas, o sea, que vayas pasando por todos esos estilos, te va forjando un mejor estilo y tú vas como enriqueciéndote. ¿Cómo fue esa experiencia cuando le tomaste la foto al Roraima? El Roraima, sí, el Roraima. ¿Cómo fue? ¿Te fuiste también para allá? Bueno, yo he subido el Roraima 2 veces. La primera vez que subí con 125 kilos. Estaba gordito, ¿no? Entonces costó muchísimo. Y la segunda vez ya había bajado como 25 kilos, 30 kilos. Y me llevé mi mochila, todo. Entonces fueron 2 viajes completamente distintos. Pero en las 2 tenía las mismas sensaciones. Tú vas subiendo el Roraima y en el Roraima te recibe como un portal. Tú te metes por ese portal lleno de neblina y es otro mundo. O sea, es una cosa que retrocediste a la época de los inicios de la Tierra. Entonces la energía es tanto que por más que tú quieras, no puedes dejar de llorar. Porque primero todo el esfuerzo físico que has hecho para llegar ahí y después como atravesar ese portal, es como entrar a otra dimensión, es como que no comprendes qué está pasando. Y la montaña está viva, porque tú cuando tocas, hay una parte de la montaña que tú la tocas, el tepuy, y tú sientes las vibraciones del tepuy. Ahí con esta foto tú tomaste, ¿qué lugar en un concurso, no? Bueno, ahí en el año 2017 yo participo en el concurso de la Unión Europea sobre Venezuela, Venezuela un destino, y bueno, ahí quedé segundo lugar. Y después hice una exposición en conjunto con Ángel Hurtado, que él me pidió unas fotografías de la cima del Roraima para él pintarse unos cuadros con esas fotografías, ¿no? O sea, inspirarse en esas fotografías. Y después hicimos una exposición en conjunto. Ya vamos a hablar de eso. Ya regresamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana. Continuamos con tu programa Con Sentido Insular, Ventana de la Cultura Neoespartana, por aquí por UniTV. En realidad hemos estado disfrutando, este ha sido un programa exquisito, sabroso, porque no nos quedamos aquí en Margarita nada más, hemos dado una vuelta por todo el mundo. En esa vuelta, Daniel, así, siguiendo en la misma tónica, dime así tres espacios que te han llamado la atención. Así. Bueno, primero, todo lo que es la Gran Sabana, el Autana, el Roraima, que eso hay que hacerlo una vez en la vida, el Relámpago del Catatumbo. Yo lo vi. Es pero impresionante porque tú no entiendes, tú ves el cielo estrellado y de repente ves una nubecita por ahí, otra por acá, y de repente empiezan los relámpagos y tú no sabes de dónde salen. Pero es impresionante la belleza que es de los rayos, el río, porque estás como en el lago, ves el pueblo de Ologá ahí y ves los rayos, o sea, una cosa es espectacular. Y la otra es la Autana, también navegar por los ríos del Amazonas, todo eso es una belleza, ves el Amazonas, ves el Autana. Eso es una cosa bellísima. Yo pienso que cada vez que tú estás triste, así que tienes una baja, tú dices, y cierras los ojos y te pones en cualquier lugar de eso y te sube la... Sí, bueno, incluso también los llanos. O sea, yo estuve en el Hato Piñero, y el Hato Piñero es una cosa también impresionante, la cantidad de animales y venados que... Estás sentado y el venado está ahí, los zorritos, y el Hato Piñero tiene los jaguares más grandes de América. Claro, sí. Sí, entonces es una cosa impresionante. Y de aquí de Margarita, ¿qué? Bueno, en Margarita yo soy enamorado de Macanao. Macanao para mí es uno de los lugares más bellos que tiene la isla. Que tiene el mundo también. Sí, pero, o sea, bueno, es una de las bahías más grandes del mundo. Sí. O
o sea, toda esa bahía que va desde Juan Griego hasta la guardia completa. todo sí. eso es una de las más grandes. El, La Ensenada. el visionario ese de que desde pequeño el cuarzo, el oro, o sea, esos son como colores que se te van manteniendo ahí en la memoria, ¿no? Y luego aquí también vimos unas fotos tuyas en la salina, Bueno, por ejemplo, los cristales de cuarzo y los cristales de sal son muy parecidos. Incluso cuando tú ves el Roraima, hay una parte donde hay cristales que se asemejan mucho a como si fueran cristales de sal. Pero claro, uno se deshace, el otro dura. Y ese paralelismo así que tú encuentras con los colores, o sea, Sí, bueno, el rosado se encuentran en ambos, en el cuarzo rosado. Sí, uno al final, uno siempre, si uno hace fotografía, también hace fotografía con todo lo que has vivido y todo lo que conoces realmente. Porque hay una parte muy del ojo, pero también hay mucho del subconsciente cuando tomas fotografía. Pues a veces pasa que tú tomas una foto pensando en algo, pero ocurren otras cosas alrededor que tú no te diste cuenta en ese momento. Pero ahí es donde funciona el subconsciente y toda la información que tú tienes como individuo. Por eso que una foto nunca va a ser igual a otra. no, claro. Y los tiempos. Los tiempos. Esa exposición tuya de los duendes aquí. Los duendes urbanos. ¿Cómo fue eso? Bueno, los duendes urbanos, para que sepas, son los hidrantes, ¿no? Los famosos hidrantes. Aquí en la isla en todos los lugares urbanos hay hidrantes, pero por la falta de mantenimiento, la salinidad, los distintos, no sé, todo lo que es el ambiente, el sol, hizo que cada hidrante sea único. Prácticamente el tiempo fue como el escultor de esa escultura llamado duende urbano o hidrante. Porque si tú lo empiezas a ver cada uno, incluso en una misma cuadra que pueden haber 3 hidrantes iguales, son todos distintos. Es como nacen todos de la misma fábrica igual, el mismo color, todo en serie. Lo ponen en una ciudad, lo ponen en un lugar y todos envejecen de una manera distinta. Es como las personas, todos nacemos prácticamente... ¿Le diste vida a esa? Claro, entonces, pero cada uno envejece dependiendo de dónde esté, de cómo se alimenta, de su vida, de su pasado. Lo mismo ocurre con los hidrantes. Por eso que cuando vean un duende urbano en la ciudad, se van a dar cuenta que es es un objeto único en Margarita. La Galería Ansieta, o sea, esa es como... tuve la oportunidad ya tú tenías tu estudio allí en la casa. Ajá. Y ahora ¿cómo salió eso? Bueno, a nosotros siempre nos ha gustado mucho lo que es la cultura, el tema de promocionar otros artistas. Y bueno, y ahorita la galería funciona también como un centro de arte. Hacemos cursos de pintura, viene gente, hemos dado teatro, hemos presentado obras de teatro, hemos presentado conciertos. O sea, y estamos manejando la galería como un centro, un espacio cultural para las personas aquí en la isla que tanto lo necesitan. Y realmente hemos tenido muy buena acogida y tenemos, como decir, un club de fans que siempre van a todos los eventos que hacemos. Vamos a ver qué hacemos por allá. Claro, eso sería bueno para que, ¿cómo es? Eche los chismes de Margarita. Y este día también se inauguraron ahí en el paseo. Sí, en el Paseo del Mar es la primera galería a cielo abierto de Margarita fotográfica. Entonces ya hay un decreto, ya está decretado como tal en el Paseo del Mar. Nos falta poco tiempo ya y siempre aquí al final queremos que hay mucha gente joven que nos ve y muchos viejos también, ¿no? Pero siempre llama la atención, o sea, uno dice aquí hay unos fotógrafos que se conocen por su calidad, por su trabajo, tú entre estos, por favor, por supuesto. Y entonces, ¿qué le dirías tú a esos muchachos que están empezando? Ahorita todo el mundo es fotógrafo que tiene un celular, ¿no? Sí. Pero
¿Qué le dices tú a esos muchachos? Mira, debes hacer esto. Es tu consejo, tú desde tu corazón para ellos, pues. Bueno, yo pienso que las personas tienen que ser auténticas, porque, o sea, y siempre tienen que ser muy perseverantes en lo que les gusta, porque el camino no es fácil. Entonces, si tú perseveras y te empiezas también a educar, no solamente vean fotografía, sino vean otras artes, lean mucho y traten también de vivir la vida un poquito más fuera del teléfono, sino más hablando con la gente, involucrándose más. Entonces eso te va a hacer que tu ojo sea mucho más rico, veas el mundo distinto. Y bueno, y si tienen la oportunidad de conocer más allá de Venezuela y más allá de Margarita, háganlo, viajen mucho, conozcan mucho, porque el viajar te enriquece muchísimo. ¿En qué anda ahorita, Daniel? ¿Qué tienes por ahí en la cabeza que... Bueno, ahorita estoy trabajando en una serie que se llama Ensoñación. Entonces es una mezcla entre... Pero mira, acuérdate que si dices serie, la gente va a creer que es una serie de Netflix. No, es como... es un grupo de... un nombre así como de novela, enseñación. Sí, es como una serie de fotografía que está mezclada entre como de pintura y fotografía a la vez. ¿Tienes tú solo o hay un grupo ahí de...? No, ahorita tenemos, esto es yo solo, pero hablando de eso tenemos un grupo que se llama, un colectivo que se llama Imprevisto, y hacemos talleres fotográficos, hacemos también paseos fotográficos, ya hemos hecho el Tunal, Orcón, San Francisco, La Guardia, y bueno, y eso estamos ahorita planeando hacer uno a las Tejedoras. Entonces siempre estamos en eso, llevando a otros fotógrafos a fotografiar distintos lugares. Contigo están ahí Volcán, está Fernández. Está Naumber, Yus, Mejía. Bueno, y tenemos un trabajo pendiente nosotros también que en cualquier momento lo terminamos. Ah, claro, eso tenemos que terminarlo. Sí, en cualquier momento. Bueno, Daniel, muchas gracias. Te aprecio mucho tu trabajo, se te quiere mucho por acá. Y gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta otro próximo programa. Recuerde que este es bajo la producción general de Luzmari García. Nos vemos.